Buenos días. En esta mañana nos acompaña la doctora Lisbeth Cabero, quien es abogada especialista en civil, penal y administrativo. Cuenta con varios diplomados tanto internacionales como nacionales. A quien agradecemos su presencia por atender algunas preguntas sobre el tema que tocaremos a continuación, que viene a ser Derecho y Salud. Bienvenida, doctora Lisbeth Cabero. Buenos A días. continuación voy a dar paso a mi compañera Angélica Mesa para proseguir con la entrevista. Gracias. Muchas gracias, Walter. Buenos días, doctora Lisbeth. Es un gusto saludarla. Buenos días. Bueno, el tema que vamos a tratar se trata sobre el derecho a la salud. Y quería comenzar con algunas preguntas, ¿no? Para iniciar un poco y abrir el debate de la entrevista. ¿Qué es el derecho a la salud y cómo nace? Derecho a la salud nace desde el año 1946 por la Organización Mundial de la Salud. Está contemplado en la Constitución Política del Perú, ¿no? Que todos los seres humanos tenemos derecho al bienestar, a un ambiente agradable y a garantizar, ¿no? El Estado nos debe garantizar la salud en un ambiente apropiado. Bueno, doctora, conforme a lo dicho, ¿no? ¿Qué artículo protege el derecho a la salud en la Constitución del Perú? El artículo que la Constitución prevé para garantizar no tanto al discapacitado como al medio familiar, a la comunidad, es el artículo 7, ¿no? Y el artículo 11, que habla ya más de las prestaciones de salud y de las pensiones. El Estado garantiza el libre acceso a las prestaciones de salud a nivel nacional, ¿no? También tenemos que dentro de esos derechos de salud están también los derechos sociales y económicos, que también la misma Constitución en el capítulo 2 habla, ¿no? Expresa. Muchas gracias, doctora Elizabeth. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Pablo. Bien, doctora, buenos días. Siguiendo con las preguntas. Buenos días. Tengo, dentro de las preguntas que le voy a hacer, están ligadas un poco a esto también de lo que es el derecho a la salud, ¿no? Del tema de normativa. Y dentro de esto quería hacer la consulta. Dentro del ámbito general, ¿a una persona solo le ampara el derecho a la salud, que es universal, o le amparan otros derechos independientemente de este según la normativa del Estado peruano? Por supuesto, la normativa del Estado peruano nos garantiza en la Constitución Política del Perú todos los derechos fundamentales de la persona, a la vida, a la identidad, a no ser discriminados, ¿no? El ser humano desde su concepción ya tiene predeterminados sus derechos fundamentales. Ok, doctora, muchas gracias. Otra de las preguntas que le voy a formular ya es más que nada enfocándonos en el COVID-19. Es, según la coyuntura del COVID-19, ¿qué tipo de responsabilidades u obligaciones tienen los personales de salud para la población? De existir responsabilidades u obligaciones, ¿existe una ley o decreto que ampare estas responsabilidades según el Estado peruano? Existen responsabilidades en cuanto a que los médicos, las enfermeras y el personal administrativo de los hospitales tienen una obligación de atender a todas las personas que se encuentren en un estado crítico y que requieran de atención inmediata. El asunto aquí que se ha dado ahora en el Perú con esta coyuntura del COVID-19 es que en todo el Perú y en todos los hospitales han abastecido más de pacientes de COVID-19 que no han estado dando emergencias a otro tipo de operaciones quirúrgicas, atenciones por otras enfermedades, como que las han relegado para dar prioridad a lo que es la emergencia sanitaria. Tenemos también que ver en este aspecto que muchos hospitales, por el tema de que todo lo que es la infraestructura de los hospitales ha estado infectado, han tratado de velar un poco de la integridad de algunos pacientes que no requerían de una atención de emergencia, más era una urgencia, o sea, una dolencia,
algo que no requería pues un internamiento. Y el hecho de estar en el hospital en ese momento era un foco infeccioso tan terrible que preferían mandarlos a su casa y no atender la urgencia. Por supuesto que existen responsabilidades, depende del caso, ¿no? El caso depende mucho según la gravedad del caso, según la emergencia, como lo dije, ¿no? En el caso de una mujer embarazada, por ejemplo, y que requiera ser intervenida quirúrgicamente, y por el hecho de que el hospital esté infectado y no la quieren atender, inmediatamente se tiene que buscar ahí a los administradores del hospital, ver que la trasladen en una ambulancia, ¿no? Y buscar los mecanismos más rápidos para que esta persona pueda ser atendida y no se dé pues un deceso, ¿no? Que nadie desea. El personal de salud, tanto médicos como profesionales, obstetras, de todas las áreas de salud, tienen la obligación de velar por los pacientes que llegan desde su entrada al hospital hasta que sean atendidos eficientemente, ¿no? Ok, doctora, desde otro punto de vista, en el caso ya más laboral, ¿qué amparo tiene el personal de salud si en su institución no contaran con las herramientas ni medidas de protección necesarias para salvaguardar su salud e integridad para sus funciones, como propiamente se dice, de prestar servicio de salud hacia la población? La pregunta es si las personas que están laborando en el hospital no tienen las herramientas necesarias para protección, ¿qué No, pueden hacer? La pregunta va más que nada por A el ver, por punto favor. de si hay alguna norma o ley que ampare al personal de salud en caso si tuviesen algún tipo de infección, se contagiasen dentro de la misma enfermedad en sus funciones. Bueno, la Ley General de Salud ampara a todo el personal que labora en los hospitales. Tienen ellos un seguro predeterminado porque ellos están, y más que todo en esta emergencia sanitaria, están protegidos por el Estado en cuanto a que si ellos se infectan o ellos están laborando sin mascarilla, sin indumentaria, sin las herramientas necesarias para poder protegerse, entonces el Estado estaría cometiendo pues hasta un delito contra la vida, el cuerpo y la salud del personal que está laborando, ¿no? Existen mecanismos de defensa que se pueden, dado el caso, ¿no? Ya intervenir y ver de qué manera se puede hacer valer ese derecho de simplemente no laboro porque no me están dando la indumentaria necesaria para trabajar, ¿no? O en el caso que hemos visto también en la coyuntura del COVID-19, mucho personal de los hospitales han salido con sus carteles a decir, ¿no? 12 médicos fallecidos, aquí hay tantas enfermeras infectadas, necesitamos esto. Entonces, es una voz de alarma que dan también ellos para que sea advertido por el gobierno y por el Estado que debe brindarles esa seguridad laboral. Ok, doctora, muchas gracias. Doy paso a Walter Ríos, para que pueda seguir la formulación. Doctora, continuando con las preguntas, la siguiente es, ¿cómo podemos hacer valer nuestros derechos en el tema de salud en caso el hospital no quiera proceder con una operación de emergencia en tiempos de COVID? Hace un momento expliqué de que si era necesaria una operación de emergencia y el hospital, dada la emergencia sanitaria con la que estamos viviendo en este momento, pueda hacer empeorar al paciente, asistiéndolo en las salas de operaciones o dentro del hospital que está infectado por esta pandemia, porque estamos hablando ahorita dentro del contexto de pandemia. Entonces, inmediatamente te tiene que recurrir a la parte administrativa para solicitar que ese paciente sea trasladado a otra institución para que pueda ser atendido y que, bueno, para salvaguardar la integridad física de la persona, a que no vaya a fallecer, no por la operación que no le hicieron, sino por
por la enfermedad que va a contraer y le va a llevar a la muerte. Entonces, si no quieren proceder a hacer esto, tienen una excusa, ¿no? Al decir de que no pueden atenderlo para evitar una infección peor o un mal peor. En este aspecto tienen la obligación el hospital de derivarla a otro nosocomio, ¿no? A otro hospital para que pueda ser debidamente atendido de acuerdo a las circunstancias y al caso. ¿Existe un área de asesoría legal dentro de estos hospitales que respalden al usuario de salud para hacer valer los derechos de mayor relevancia? Por ejemplo, el caso de discriminación, perdón. Si existe un área legal. Dentro de hospitales no existen áreas legales, existe lo que son la parte administrativa que se encarga, ¿no? de salvaguardar los derechos en caso tú estás mucho tiempo esperando una atención. Entonces te vas a la parte administrativa para presentar tu queja sobre esto que está pasando en el momento. En todo caso, si no eres atendido, llegado a las circunstancias, el paciente está demasiado grave, no es atendido, y no es necesariamente por COVID, sino es por alguna otra urgencia que tenga, o emergencia que tenga, tiene que ser de repente hospitalizado porque tienen que operarle de la vesícula, y es algo emergente, es algo que está muy mal, ¿no? Pueden recurrir también a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Para que puedan hacer valer sus derechos. La Defensoría del Pueblo es un ente rector que nos apoya en muchas circunstancias cuando nuestros derechos son vulnerados. La última pregunta por mi parte sería, y en caso de las clínicas particulares, ¿cómo pudiéramos acceder para salvaguardar nuestros derechos, ya sea negligencia médica, racismo, cobro indebido por paquetes de seguro que se contrata y no se respeta, entre otros casos? Porque si bien es cierto que a veces para acudir a lo que son contratos para paquetes de seguro, no tenemos contacto directo con el área administrativa, solamente con un vendedor de seguros. En caso dentro, ¿cómo podríamos acceder para salvaguardar el derecho? Cuando uno hace un seguro médico, te inscribes en una clínica, te dan un contrato donde te dan todos los beneficios que tú gozas para poder ser atendido en el hospital, ¿no? Si a pesar de que tienes este contrato, esta garantía de que tienes que ser atendido, y hay una negligencia médica en el sentido de que dejan morir al paciente o sencillamente no te atienden, hay muchas reglas que se pueden seguir, ¿no? Según la médica tenemos el derecho a conocer qué es lo que pasó, que se investiguen los hechos, de encontrar responsables, que se les aplique una sanción correspondiente, de ser el caso también a una reparación, ¿no? Hay también la parte en que uno puede acudir a la Superintendencia Nacional de Salud, ¿no? Su salud, para, si se sospecha que se cometió un delito, podemos acudir también a la vía penal, ¿no? Donde se determinará la responsabilidad del personal involucrado, ¿no? Y también existe la vía civil, para ello se presenta una demanda con los elementos que demuestren la negligencia y la generación del daño causado, ¿no? Y pedir la indemnización o reparación. Obviamente que la vida humana no tiene precio. Bien, doctora, le agradezco. A continuación le voy a dar pase a mi compañero Enzo para que prosiga. Muy amable, Walter. Doctora, continuando con nuestro bloque de preguntas, dentro del derecho enfocado en la coyuntura del COVID-19 en seguridad y salud ocupacional, ¿cree usted que todas las empresas están cumpliendo todos los protocolos que el Estado peruano ha impuesto para afrontar y volver a la actividad regular en las empresas? De no cumplir estas normativas, ¿qué decretos estarían violando? Bueno, estarían violando los decretos de urgencia. En toda la pandemia se han emitido varios decretos, ¿no? El 008, el 044, donde amplían las emergencias sanitarias de tal fecha a tal fecha. La primera ha sido hasta junio, la otra que se extiende. En el ámbito laboral, pues cada trabajador tiene
el derecho de exigir a su empleador que le provea de las herramientas necesarias para poder trabajar con protección, ¿no? Pero en este momento en realidad no se está dando ese caso porque todo se está viabilizando vía internet, ¿no? Veamos, Entonces, América Latina es una de las que menos uh-huh. invierte en salud pública. Tomando en cuenta ese contexto, ¿existe alguna política de ayuda mutua en materia de derecho a la salud entre los países latinoamericanos o al menos entre los países miembros de la CAN para hacerle frente específicamente al coronavirus? ¿Qué medidas o protocolos se debería o podría implementar o reforzar en Latinoamérica para que su población no se vuelva a sentir desamparada en su derecho a una atención oportuna y gratuita? Bueno, tenemos nosotros a la ONU, que se encarga de apoyar en todo lo que tiene que ver con la organización, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, que hace que la OPS, el organismo especializado de salud también, todos ellos se juntan para poder prever en muchos casos la extensión de la pandemia, ¿no? Por aquí la OMS aplica ciertos parámetros. Por el otro lado, el organismo especializado de salud también, ¿no? Y por otro lado también está la ONU. Todos estos organismos hacen, digamos, una fuerza para que los países latinoamericanos puedan tener atención, puedan gozar de muchas veces de las vacunas, puedan tener también, reforzar en algunas partes de la atención médica o de la infraestructura, como son los hospitales, la creación de nuevos hospitales, tratan de todas maneras, amparan todos ellos la integridad de todo el sistema de salud. Nuestra Carta Magna, en el artículo 194, ¿no?, modificado por la Ley 3035 de las municipalidades distritales, también apoyan en lo que es la atención de lo que es, por ejemplo, la autonomía política, económica, administrativa, ¿no?, en los asuntos de su competencia. Entonces, lo que se encuentra... Ahora, dentro de estos municipios también tenemos la OSI, el OSI, que es el órgano de control institucional, que también se encargan de ver que los fondos de cada institución del Estado sea destinado efectivamente hacia donde está predestinado, ¿no? Y ellos son los encargados también de, si fuera el caso pertinente, denunciar a los funcionarios del hospital si es que el dinero que ha sido distribuido para, por ejemplo, para vacunas, y no se invierte todo en vacunas, sino una parte se invierte en otra cosa, que también es de salud, pero no está destinado para eso, sino para las vacunas. El OSI tiene la potestad de intervenir, ¿no?, denunciando al funcionario público, ¿no? Agradeciéndole a la doctora. Solamente queríamos hacerle una pregunta más. ¿Qué recomendaciones nos daría a nosotros como estudiantes universitarios para el futuro? Todos en general tienen que estar en constante actividad académica, en constante conocimiento, introduciendo más conocimientos hacia su persona para que puedan superarse y también en el futuro estos profesionales conozcan un poquito de lo que es las otras áreas, que les va a servir al abogado más que todo. Le va a servir conocer diferentes áreas, diferentes tipos de actividades que realizan las demás profesiones o seminarios para sus futuras representaciones, patrocinios y defensas. Que todo les vaya muy bien y les deseo muchos éxitos a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Paso la palabra a Walter para las palabras finales. Muy bien, doctora Elizabeth Cavero. Le agradecemos por su presencia
por las recomendaciones dadas hacia nuestras personas, profesiones, y por poder brindarnos la facilidad de poder conversar y conocernos un poco, ¿no? Y ilustrarnos también. Ante todo, muchísimas gracias de parte de todos mis compañeros y que tenga una excelente tarde. Hasta la próxima, doctora. Muchas gracias.